mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando Santa Caterina de Siena iba a ser oficialmente parte de esta orden dominica, ya no me acuerdo exactamente tercera orden o qué, como viudas, ¿no? Viudas y la aceptaron. Un detalle gracioso de su historia es que cuando sus padres le habían negado como rotundamente que ella iba a poder entrar en algo religioso o algo así como célibe, porque aunque eran muy piadosos y muy creyentes, ellos no querían que Caterina entre, o sea, célibe, querían que se case sí o sí, para que de esa manera haya ingreso en la familia, nobilidad, etcétera, ¿no? Todo lo demás que viene con eso. Pero ella se rehusaba. Y entonces cuando le dijeron básicamente que olvídalo para siempre, ella le dio una enfermedad. Le dio una enfermedad que se puso como roncha, se le desfiguró el rostro, no estaba rojo su rostro. Y las viudas en ese tiempo, finalmente sus papás se dieron cuenta que sí tenía que ser religiosa. O sea, ya hubo un cambio. Primero dijeron que no, se le dio la enfermedad. En ese transcurso su familia tuvo una conversión en ese aspecto y fueron a hablar con las viudas para ver las hermanas, para que vengan a hablar con Caterina de Siena. Pero no querían al principio porque era joven. Ella tenía que ser ya gastadita. Entonces, lo que pasa es que como no era gastadita, y era linda y bella, preciosa, linda, 19 años o 18 años, ¿verdad? Dijeron, no sabemos, pero ven a hablar con ella. Y fueron a su casa y estaba enferma y toda su cara así. La vieron tan feita que entra. Y entonces, y después se compuso y se puso bonito otra vez, ¿verdad? Pero en ese transcurso, cuando se mejora y ya va a recibir el hábito, no sé qué cosa va a recibir, la Virgen María se le aparece. Y él le dice a la Virgen, le muestra una linda garment y dice, María, yo saqué esto de las llagas de Jesús en la cruz. Y es un vestido para ti. Y lleno de gracia está. Y ahora es mi regalo para ti. Lo saqué de las llagas de la cruz de Jesús. Y se la entregó. Que María, a través de los rosarios que hacemos con amor y cariño, saca para nosotros tantos tesoros que hay escondido en las llagas de Jesús. Y nos viste con santidad. Bueno, la palabra de Dios hoy, quiero enfocarme en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y primero está Pablo en Filipos. Famoso es Filipos, ¿verdad? Hay una carta a los filipenses, ¿verdad? Pero mira, aquí vemos los inicios, cuando todavía no había nadie, incluso que era cristiano. Por eso es que Pablo y Silas primero van a evangelizar los judíos. Y van al río y ahí ven a unas mujeres que se reúnan el día sábado. Y entre ellas había una judía que se llamaba Lidia. Y vamos a escuchar lo que pasó. Pablo y Silas predican la palabra de Dios. Mira cómo es hoy en día estamos indoctrinados con esto de ser correcto políticamente. Que no hay que ni predicar tanto Jesús para no ofender a nadie, o para que los judíos sigan siendo judíos, o los de MM queden en su iglesia, o que los musulmanes estén bonitos donde están. Pero Pablo busca específicamente a los judíos, ¿para qué? Para llevarles Jesús, ¿verdad? Para predicarles Jesús, para darles la palabra de Dios. Porque sabe que la palabra de Dios es el camino de la salvación, ¿verdad? Y Pablo me encanta cuando ya se despide de un grupo, le dice, yo no le he negado ni una sola detalle del evangelio. Yo les he dicho todo, no me he guardado nada, ¿verdad? Y entonces él va
Y en este mundo de hoy, que política correcto político, podemos mirar a los hechos de los apóstoles para recuperar la verdad que Jesús quiere que hablemos en toda circunstancia. Como dice a Timoteo, Pablo le dice, en tiempo y destiempo predica la palabra, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que va directo a los judíos y le presenta a Jesús. Y mira lo que pasa con Lidia. Ella adoraba a Dios, nos escuchaba. Versículo 14. Entonces ella era sincera de corazón y nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón. Entonces el Espíritu Santo le tocó el corazón y fue el Espíritu que le abrió el corazón. Por eso es que Pablo VI en Evangelii Nuntiandi dice, necesitamos el Espíritu para predicar y necesitamos pedir el Espíritu para los que escuchan, porque es obra del Espíritu para que puedan recibir. Y entonces me acuerdo que Padre Lucas una vez en Alegría hizo como una oración de liberación sobre toda la gente. Y ese día era como nunca recibieron la palabra que él predicó. Entonces pedimos el Espíritu Santo que mueve en lo que escuchan. Y Lidia, lo que le distinguió de los otros que estaban ahí con ella, era que era sincera, adoraba a Dios y escuchaba. Y el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Entonces vemos que algunos van a recibir la palabra que predicamos. Algunos sí lo van a recibir, porque Dios obra en ellos, porque son sinceros de corazón, porque realmente buscan la verdad. Como el mismo Pablo, que era enemigo de la iglesia, pero era sincero. Y entonces fue convertido al escuchar la verdad. Dijo, ok, yo cambio, ¿no? Y entonces algo también para un paréntesis, apologética, es de aquí tenemos también que los niños, una evidencia, que los niños no eran excluidos del bautismo, que en ningún momento en la palabra de Dios dice no se puede bautizar a niños, o que todos se bautizaron excepto los niños, o que esta promesa es para ustedes, pero todavía no los niños. En ningún lugar de la Biblia dice eso, sino, y si fuese tan importante, porque sería un cambio radical, porque la circuncisión se daba al 8º día, hubieran dicho, todos de su casa se bautizaron, obviamente excepto los niños porque tienen que crecer para poder aceptar el bautizo cuando tienen uso de razón. Pero en ningún lugar, y mira lo que dice el versículo 15, cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo. Entonces ella y de su casa recibieron el bautismo. Y ahí no dice excepto los bebés. Tampoco dice que sí, hubo 3 bebés, pero el punto es que todo ella y toda su casa, sin excepción, recibió el bautismo. Y ahí vemos que implica que los niños sí pueden ser incluidos y bautizados, porque son parte de su casa. Bueno, ahora retornando, vemos que Lidia recibe la palabra con amor y con cariño. Pidamos a Dios esta sinceridad, esta pureza de corazón, ¿no? Dice Santa Caterina de Siena, Dios le dice a Santa Caterina de Siena de que la sencillez, el que desea una sola cosa, y tenemos que desear una sola cosa. Y pidamos al Señor que nos dé esto de desear una sola cosa, la voluntad del Padre, el deseo del Padre, lo que Dios quiere. Y ese es el que conquista el mundo, dice la palabra. Y entonces pidamos esta sinceridad y que Dios nos abra el corazón. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios? Y son años después que de repente, ¡wow! Incluso en nuestra parroquia a veces, ¿no? Por ejemplo, cada domingo, querigma. O cada, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cuál era? Ya. No voy a decir específico, pero una frase, digamos, que esto es lo que... Y después viene otro de afuera y predica y la persona me dice, Padre, nunca había yo escuchado eso. Y entonces a veces pues no tenemos que pedirle a Dios que nos abra el corazón
para que podamos escuchar lo que nos quiere decir. No es que no nos habla, nos habla. Pidamos como Lidia la gracia de poder abrir el corazón para poder adherirnos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, pero vemos que Pablo también hace otra obra. Bajando al versículo 18, hace una liberación. Libera. Aquí vemos evidencia de que demonios existen, de que no es epilepsia, como algunos quieren decir, es solamente epilepsia. Que no, existe demonios y están en la palabra de Dios, y el nombre de Jesús es más fuerte que el demonio. Dice, cansado Pablo se volvió y dijo al espíritu, en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Entonces vemos una liberación. Y pidamos a Dios que nos dé esta gracia de Pablo, ¿no? Que al instante salió, ¿verdad? A mí me ha pasado que hay algunos demonios que más o menos al instante salieron. Como otros como que y ahí se aferran. Pero claro que es todo un proceso, porque a veces la persona no ha perdonado o la persona se aferra a esos espíritus, ¿no? Entonces es un proceso. Pero aquí vemos que Pablo al instante libera en el nombre de Jesús a esta persona. Pidamos que Dios nos dé esa gracia. Pero, ¿qué pasa? Lidia recibe con alegría y se bautiza. Pero aquí vemos, ¿por qué? Porque ella era sincera de corazón y el Espíritu le abrió el corazón. Pero ahora vemos que hay una liberación, pero para personas que no están de puro corazón, que no están sinceros y que tienen otros motivos. Y eso es el mundo de hoy. Mira, dice el 19, al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, tenían una esperanza de ganancia. No le importaba la verdad, le importaba el dinero. Y yo tengo que reafirmar lo que dice Padre Luis Toro. Él ha dicho varias veces, si le quitas el diezmo a los hermanos evangélicos, se terminan las sectas. Y uno tiene que decir, hay algo de verdad. Hay personas que son sinceras, que sinceramente son evangélicos y sinceramente creen en Cristo y creen que la iglesia de católicos no es buena, etc. O que es buena pero todavía no se convierta, existen. Pero también existe que les han dicho al mismo Padre Luis Toro, le ha dicho, mira, si yo dejo esto, dejo la entrada, Padre. Y un pastor hasta le prestó sus parlantes y le prestó su carro para que evangelice en su pueblo, ¿ya? Pero no me toques a mí, le dijo, ¿no? Y entonces aquí vemos que hay otro motivo y por eso se cierra el corazón, porque no hay sinceridad de corazón. Y ahí hay, ¿por qué? Esperanza de ganancia. Como pasa en nuestra iglesia católica, a veces en muchos de estos fiestas patronales, en estas procesiones, ¿por qué están ahí? Ay, porque Señor Padre Todopoderoso, yo quiero servirte, quiero ir a misa cada domingo, quiero confesarme, quiero ser santo. No, porque quiero que mi tienda se bendiga y que vende bastante. Para eso estoy acá, para dar mi coima para Dios, para que me vaya bien en mi negocio. Para eso estoy yo. No están escuchando de verdad la palabra de Dios. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza y ganancia, agarraron a Pablo y Silas y los arrastraron hasta la plaza. Entonces dice luego, y ni le saben acusar bien. Le acusan diciendo, estos alborotan la ciudad y son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. Ni es lógica su acusación, porque no son judíos y no están predicando las prácticas de los judíos. Pero bueno, nuevamente sus intenciones están chuecos, ¿verdad? Y entonces la gente, dice versículo 22, se amotinó contra ellos. Los magistrados les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas.
Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel. Entonces le dieron azotes, le quitaron los vestidos. Nosotros podemos esperar que si predicamos la palabra de Dios, va a haber gente que lo recibe y dice, como el versículo 34, se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Va a haber personas que efectivamente reciben la palabra si seguimos sembrando y van a sentir la alegría de encontrar a Dios. Decirte, Padre, nada en el mundo compara con lo que tengo ahora. Eso va a ocurrir. Como también si predicamos fielmente la palabra, va a haber personas que nos pegan con varas, digamos, ¿no? Aunque sea con su palabra. O sea, esto es parte. No es politically correct, no es correcto política el evangelio. Y hay personas que por diferentes motivos van a reaccionar con violencia a la palabra de Dios. Y por eso vemos el estándar doble en el mundo de hoy, ¿verdad? Que hablen los musulmanes, bacán. Que hablen los feministas, muy bien. Que hablen pero los católicos, cierra tu boca, ¿verdad? Hay un doble estandarte en el mundo. Todos pueden predicar, menos tú, cristiano, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay otras motivaciones y esto es la reacción a la palabra de Dios bien predicada. Entonces pidamos a Dios esta gracia de predicar fielmente su palabra, no buscando el respeto de los hombres, ¿verdad? No buscando el amor de los hombres, sino complacer a Dios, para que cuando muramos podemos decir como Pablo, yo me voy tranquilo porque yo le he dicho todo y no me he guardado nada. Ahora queda en ti y ya yo sí me lavo las manos porque ya hice mi trabajo y ahora quedan ustedes. Que Dios nos dé esa gracia y para poder ser fiel y completo, con amor siempre, pero con sinceridad. Y solo para terminar, la ultimita parte, ¿no? La ultimita parte es que me encanta lo que hicieron Pablo y Silas en la cárcel, ¿verdad? Ellos estaban azotados, habían sido pegados. O sea, no se siente bonito ser pegado, ¿ok? En básquet a veces me han pegado una vez y estoy como que, y estoy que me tengo que esperar un rato. Una vez jugué básquet y era tanta mi pasión para jugar y no sé, el dedo se me fue para atrás. Y dije, no se preocupe, tranquilo. Y yo estaba así temblando la mano y poniendo cinta alrededor de la mano para poder seguir jugando. Y entonces regreso a jugar y otra vez lo topan. Y yo digo, no se preocupe, un momentito. Pero cuando miro, esta parte estaba así. Y Hiro Tommy hizo así y me agarró y clic. Yo digo, ok, yo creo que voy a tener que sentarme por hoy día. Pero una pegadita y ya yo me sentía mucho dolor. Ellos estaban azotados, pegados y dentro de una cárcel, la parte más profunda de la cárcel y todos esposados. Y ellos hacen lo siguiente. Estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Si nosotros tenemos una fe y una confianza plena en Dios, que aunque estemos en la cárcel y tenemos aún fidelidad, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi pastor está conmigo. Yo sé que estoy en sus manos y nadie me va a quitar. Él me guía y él confío. Ni puede aguantar una cárcel. Una cárcel tiene que romperse, ¿no? Caterina de Siena, ella cuando hubo una época donde ella fue bombardeada con tentaciones sexuales, impurezas, básicamente tenía como imágenes terribles siempre delante de ella. Y ella sufría al ver todas estas imágenes y todas estas tentaciones una y otra vez, hasta que un día Dios le dio como un rayo de luz, una gracia, y se dio cuenta de que si Dios lo está permitiendo, yo lo acepto.
Y yo lo recibo y voy a recibir esta tortura y yo con la gracia de Dios lo resisto, pero si viene de las manos de mi adorable Jesús, yo digo sí. Y los diablos se le aparecieron y le dijo, nosotros te vamos a hacer doblegar a nuestra voluntad, le decían los diablos a ella, ¿verdad? Y ella le respondió bondadosamente, amablemente, y dijo, si ustedes siguen, sepan que yo lo acepto de las manos de mi esposo Jesucristo, y a él se lo ofrezco. Y en ese momento los demonios gritaron, no sabían qué hacer, se hicieron alboroto y Jesús se le apareció y le dijo unas palabras. Que la gracia de Dios nos regale a través de la Eucaristía, que aunque estemos azotados, estemos esposados, estemos en el centro de la cárcel, lo más hondo, lo más oscuro, una rata pasando por ahí, pero uno dice, aún confío, sé que mi Redentor vive y ofrezco hasta esto por él. El amado no va a resistir y va a abrir la cárcel. Y no se resistió Jesús a Catarina de Siena. Cuando ella dijo eso, no solamente los demonios se huyeron, Jesús no se aguantó y se le apareció y le habló a su corazón. No se resiste a la confianza, no se resiste cuando le tenemos plena confianza.